Ahora sí es de verdad. Ya estamos por empezar. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya empezamos. Ahora sí es de verdad. No es un simulacro, no es un simulacro, es de verdad. Estamos esperando. A ver. Mientras se va sumando gente. Esperamos la conexión. A ver, a ver, a ver. Hola, Vera. ¿Qué más anda por ahí? A ver, ¿qué pasa? No pudo entrar. ¿Vieron que puede fallar? Por más que hacemos prueba técnica, puede fallar. Hola, ahora sí. Ahí estamos, ahora sí, Estamos, ahora sí. Mientras y ahora se va sí, sumando gente. ahora sí estamos con la remera, con el pañuelo como Todo, corresponde. todo producido para el evento. Obvio, Está, querida. está Ay, muy no sé, bien. Por te favor, lo puedo creer. las cámaras nos adoran. Sí. Bueno, ya hay algunas Y personas ya estamos conectadas. con tanto Zoom últimamente, como digo siempre yo, que estamos zombies. O sea, ya somos Zombies, estamos una zombies una nueva o generación de zombies que se llama zombies por estamos Zoom, zumba. más o Bueno, menos. vamos a dar inicio, dejemos la pavada, ya está, ya hicimos la prueba técnica, así que damos Exacto. inicio formal a la transmisión. Qué elegancia la de Francia, dice Nacha. ¿A quién? ¿A mí o a Fer? ¿O a ambos? Bueno, Ambos, a ambos, obvio. Bueno, obvio. yo soy Erika, soy parte de la campaña, mi pronombre es ella. Como todos saben, y si no lo saben lo cuento porque soy un disco rayado y cuento siempre lo mismo, pero siempre es bueno repetir porque el público se renueva. La campaña es apartidaria, es independiente, somos transfeministas, somos federales, estamos en todo el país. Entonces, si ustedes están del otro lado, están viendo esta transmisión que es de Buenos Aires, de la regional de Buenos Aires, pero quieren militar y están en San Luis, Misiones, Ushuaia, donde sea, busquen a la campaña, acérquense, les van a recibir con los brazos abiertos porque necesitamos mucha militancia, esto se hace todos juntos, así que les esperamos. Bueno, vamos a hablar de un tema que este va a ser seguramente el primero de muchos vivos, porque es un tema muy complejo que se puede abordar de muchas maneras distintas, que hay mucho para discutir, mucho para hablar. Entonces, vamos a tomarlo como un primer encuentro introductorio. ¿Y por qué estamos haciendo este vivo? Estamos haciendo este vivo porque hay una relación muy cercana entre la religión, las instituciones religiosas y el abordaje de los consumos problemáticos. Y aunque no hayamos tenido ninguna experiencia personal o no tengamos ninguna persona en nuestro entorno que haya atravesado una situación de adicción o de consumo problemático, todos sabemos que hay centros católicos de abordaje, hay granjas evangélicas que siempre estamos en el subte y pasan vendiendo cosas, y la mayoría de nosotros intuimos, no, yo no sé si es verdad, ahora lo vamos a ver. Intuimos que detrás de todo esto hay un entramado de subsidios jugosos, de intereses creados, hay dinero dando vuelta y que lamentablemente muchas veces no está el interés de las personas que se supone que tienen que ayudar en primer lugar. Para hablar de todo esto, me acompaña Fer Albornoz. Fer es responsable nacional de la Secretaría de Abordaje Integral de Consumos Problemáticos de la Federación Argentina LGBT. Es licenciada en psicopedagogía, es acompañante terapéutica, es operadora socioterapéutica en adicciones, es activista, por supuesto,
y también es activista por los derechos humanos y por la separación de las iglesias y el Estado. ¿Sí? O sea, de esto Exactamente. sabe mucho. Bienvenido, Fer. Bueno, muchas gracias. Y bueno, y aparte de esto tengo un bagaje de recorrido desde la parte estatal en lo que es todo el abordaje de consumos problemáticos. He trabajado en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones y he trabajado en la que es hoy la Secretaría Rectora en políticas en materia de drogas. Así que puedo hablar desde los dos lados y con conocimiento de causa. Así que bueno, es un placer poder estar acá ¿No? aportando, exacto, aportando todo esto que la verdad es sacar más trapos sucios que en la institución, supuestamente por una causa humanitaria, realiza, y lo que menos hace es una cuestión humanitaria. Ahora obviamente lo iremos desarrollando a través de este vivo, pero es bastante triste y grave. Bien, yo quiero empezar, como decía en la introducción, esto es introductorio, valga la redundancia, así que quiero empezar con una distinción, porque no todo el mundo tiene conocimiento y es bueno saber. ¿Es lo mismo hablar de consumo problemático y de adicción? ¿Son términos intercambiables? No, no es lo mismo. Eh, para que se entienda claramente, nosotros vivimos en una sociedad capitalista, es una sociedad de consumo. El consumo es algo habitual, en nuestra sociedad, siempre y cuando el consumo los sujetos en su contexto y en su relación con las sustancias o no, porque también hay consumo de objetos, de nuevas tecnologías, de juego, de un montón de otras cosas. Siempre se estigmatiza mucho al consumo de las sustancias psicoactivas, sobre todo de la marihuana, de la cocaína y demás, pero nunca se habla de las otras sustancias o de los otros consumos. Entonces, lo que habla de consumos problemáticos es cuando el consumo en sí genera problemáticas en la vida de la persona. Desde lo más mínimo podemos ir, que es que, por ejemplo, qué sé yo, vayas a una cena, te tomes 2 copitas de vino, salgas a manejar, no tengas conciencia total de cómo estás manejando y atropelles a una persona. Ujú. Eso te genera una problemática, o sea, se problematiza el consumo. De que consumas a la noche alguna bebida o lo que sea y te quedes dormida o dormido o dormida al día siguiente y llegues tarde al trabajo y pierdas el trabajo por eso es un consumo problemático. Ahora, cuando hablamos de adicciones, estamos hablando de una relación más difícil de romper. O sea, Ujú. ya no estamos hablando de una cuestión que puede problematizarse una vez, sino que es una cuestión que ya requiere un tratamiento. Igual, muy bien lo sintetiza Alicia Stolkiner, que es una trabajadora del campo de los consumos problemáticos y las vulnerabilidades psicosociales, que habla de que no toda adicción o sea, toda adicción es un consumo problemático, pero no todo No consumo todo. problemático es una adicción, ¿sí? Bien, acá en Este, el para- chat que está explotando y apuntan adicción a los juegos, a los videojuegos, adicción a las redes sociales, adicción al celular, puede ser cualquier cosa puede ser un Puede ser consumo adicción o puede problemático ser o una consumo. adicción, Exacto, a ver, dependiendo. hoy en día, porque también está en las nuevas tecnologías el tema de la adicción. Yo he escuchado de gente que se ha quedado 3 días sin dormir mirando Netflix, ¿sí? Sí, Y uno hace chistes al respecto de eso, pero no es no chistoso, es un chiste. porque la persona esa desacomoda totalmente sus horarios, su salud, sus formas de comer, sus hábitos, su relación e interacción con el exterior. Y eso sí ya pasa a ser una adicción de consumo de nuevas tecnologías. Pero también puedes tener un consumo problemático que es que un día te quedes hasta tarde mirando, porque viste que quienes nacimos, quienes somos millennials o que somos generación X, por así decirlo, y no somos centennials, teníamos la costumbre de que si queríamos ver una serie o un programa de televisión, teníamos que mirarlo un día a la semana y esperar a la semana Espera. siguiente que se estrene
Exacto. Hoy en día tenés esto de que termina el capítulo y te dicen 5 segundos inicia el siguiente. Y los capítulos te los dejan como para que consumas, o sea, tenés que ver lo que pasa en el siguiente. Y así hay mucha gente que se pasa noches mirando una temporada completa de una serie. Cualquier, Eso, sí, cualquier persona puede llegar a atravesar una situación de consumo problemático, dado el contexto que decimos, por ejemplo, esto de las series que te incitan a seguir, a seguir, a seguir, maratonear una serie completa durante todo un fin de semana sin comer, sin tomar agua. sí, pero no es una cuestión de las personas, por así decirlo. Por eso es que, que esto que voy a decir es importante porque tiene que ver con lo que después vamos a hablar del abordaje que hace en la institución religiosa. Nosotros hoy abordamos los consumos desde un modelo que se llama modelo multidimensional, que habla de el sujeto, sujeta o sujete, su contexto y la relación con la sustancia, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando un sujeto, sujeta o sujete está teniendo problemáticas con un consumo de algo, es porque algo en su entorno está fallando y esa sustancia o esa tecnología o esa cuestión que está consumiendo es el camino de salida más rápido que eligen para poder salir de la realidad un poco. ¿Sí? O que está teniendo Uh-huh. problemas con la familia, o que está teniendo problemas con el trabajo, con plata. Bueno, hoy en día todos somos consumidores problemáticos porque todos tenemos problemas con plata, y con la pandemia y con todas estas cosas, pero bueno, no todos. En la iglesia la están pasando bastante bien con los millones que reciben. Pero bueno, fue comentario al límite. Eh, así que bueno, es importante empezar a hablar de esto, de los modelos en los cuales se aborda la problemática de consumos. Estábamos diciendo que no es lo mismo adicción y no es lo mismo consumo problemático. ¿El abordaje difiere totalmente o se empieza de la misma manera y después viendo cómo se detecta si una persona es solo, y entre comillas digo solo, consumo problemático o ya estamos hablando de una adicción? A ver, una persona que puede sufrir un consumo problemático puede estar eh, una semana con problemáticas de consumo, a la semana siguiente estar bien o estar mejor. Una persona que está en un proceso de adicción ya está en un proceso grave que se desconecta de su contexto, ¿sí? De su realidad y que necesita una intervención mucho más amplia. Los modelos que se fueron generando para abordar estas cuestiones fueron cambiando a lo largo del tiempo, menos en algunas instituciones, obviamente, pero, pero sí, se diferencia mucho cuando una persona está con adicción. Y es más, hay sustancias que son mucho más adictivas que otras, y que realmente son casualmente las que se instalan en el mercado para joder a nuestros pibes que viven en los barrios más vulnerables y demás, como por ejemplo el Paco, que el Paco es una sustancia que hoy en día no está tanto en renombre como hace unos años Sí. atrás, pero que es una sustancia relativamente barata, pero que su tiempo de reacción en el cerebro, o sea, el tiempo de disfrute, porque cuando uno consume una sustancia o consume algo, es por el goce del consumo, Uh-huh. ¿sí? Si no hay goce, no hay consumo, o sea, salimos del sistema capitalista y nos vamos a un comunismo anárquico. Este, pero ahí están mandando saludos gente de la secretaría. Sorry, Fans, fans. me distraje. No, no, familia, somos familia en la secretaría. Eh, y bueno, el tema del goce, cuanto menos dura en tiempo ese goce, más rápido tenés que volver a consumir. Y sustancias como el Paco, que son descartes de otras sustancias, tienen un nivel de duración muy rápido. Por eso es que a los pibis que ves consumiendo Paco los ves todo el tiempo consumiendo, Claro. ¿sí? Pero eso no hace que, si vamos a problematizar a la sustancia en sí,
tengamos que hablar de que es más peligrosa, que es más peligroso, como decía alguna gobernadora anterior a la provincia de Buenos Aires, no voy a decir quién, que es mucho Todo más eso, peligroso que es mucho más peligroso que consuman en la provincia, en las villas que consuman en los barrios de poder adquisitivo alto. No, es lo mismo, porque el riesgo cierto inminente para la persona, si entra en una adicción y demás, eh, va a ser el mismo para las personas. ah, Obviamente no tienen la misma carrera de oportunidades. por Eso supuesto. de la meritocracia No no te funciona. la milita. Acá Alejandra Santa Cruz dice, el cigarrillo también es un consumo problemático. Hace 5 años dejé de golpe de fumar. Fumaba casi 4 paquetes de 20 por día. Y no Sí, sí. se En percibe, muchos ¿no? casos es adicción el cigarrillo. Y fíjate qué tan adictivo será que las campañas que se han hecho, que se han puesto fotos de personas con cáncer en el labio, con un montón de cosas, imágenes que eran espantosas, Sí, la gente que consumía tabaco no las veía, pero cuando subieron los impuestos al tabaco, ahí sí ahí pegó un sí, poco. Exacto. el Este, bolsillo. pegó por otro lado, exactamente. Bien. Eh, si en mi familia, en mi entorno de amigues, entro en conocimiento de que hay una persona que está, o que yo creo que está teniendo algún problema, alguna situación de consumo problemático o adicción. ¿Qué puedo hacer? Lo primero que puedes hacer es dejar la mirada a la representación social de los consumos que te meten en los medios, de que las personas consumidoras son delincuentes, que son lo peor que te puede pasar en la vida y demás, y tratar de tener un contacto directo con esta persona, con tu familiar, con tu amiga, con tu amiga, y con quien sea, y, y hablar, pero hablar desde la sinceridad, porque lo que hay que tratar de desandar cuando hay un consumo problemático es cuál es la dolencia subjetiva que está atravesando esa persona, ¿sí? Ujú. Porque para llegar a ese consumo, está bien, a veces podemos salir a tomar una cerveza, a fumar un porro, lo que sea, pero cuando eso se vuelve un consumo problemático o que se vuelve un consumo diario o pasa a ser una adicción, es porque hay otro problema de por medio. Entonces, lo primero que se puede hacer es tratar de desandar cuál es esa problemática de por medio que está teniendo la persona y si en caso de no lograr, o sea, de que ya esté muy avanzada en su consumo, en el perjuicio de la salud psicosocial y psicomental de esa persona, lo que hay que hacer es directamente tratar de que se acerque a un profesional y si ya llega a un lapso de correr riesgo para sí y para terceros, un riesgo cierto e inminente, la ley de salud mental lo que indica es de que como última opción hay que ir a la internación. Ujú. Antes, lamentablemente para algunas instituciones que hacían más negocio con estas cosas, antes la internación era la primera opción en la Claro. cadena. Hoy en día tenés el hospital de día, tenés la comunidad terapéutica, tenés el tratamiento ambulatorio y un montón de clases de tratamientos diferentes que hacen que la manicomialización, la odio esa palabra, siempre digo lo mismo, Por eso es tan sea difícil, para que dejemos de decirla. para que dejemos de decirla, sea la última opción. Aunque en algunas provincias del NOA y del NEA sigue siendo la opción principal, Mm. porque Ah, sabemos que somos un país federal, pero muchas cosas no se cumplen. sí. Acá hay una pregunta de Nata Mil. ¿Un consumo diario se considera problemático? No puede ser un consumo habitual. Depende, o sea, depende de qué estemos hablando que esté consumiendo, depende de que estemos hablando de en qué contexto. Yo puedo consumirme un porro antes de irme a dormir, me Todos voy a los días. dormir. Exacto, me voy a dormir y no tengo problema. Me puedo consumir un vasito de vino y no tengo problema. Ahora, si llega un día en el cual no tengo flores, que últimamente escasean,
o no tengo mi vino, o no tengo mi botella de vino, está vacía, y son las 2 de la mañana, me tengo que ir a dormir, y no me puedo ir a dormir porque me falta eso, ahí ya hay una Ahí ya problemática. está. Bien, Si vos decís, bueno, ya está, mañana compro y listo, bueno, no, es un consumo habitual. Pero si ya tenés esa cuestión de que no podés sacar esa rutina porque la tenés generada así en tu mente, es algo que hay que problematizar. Por eso es que damos vuelta a las palabras y en vez de hablar de consumos problemáticos, hablamos de problematizar el consumo. bien. Ana pregunta, ¿un consumo problemático tapa, lo pone entre comillas, una necesidad de ayuda, como el ibuprofeno para las enfermedades? Es la analogía que hace. Y es un parche, es un parche nada más, no es que no cura nada, es lo mismo, a ver, y acá saquémonos las caretas respecto para después pasar a hablar de la religión, porque si no va a quedar como Sí. una charla solo de consumo. Hablemos de los psicofármacos. Los psicofármacos, los psiquiatras los recetan para que la persona esté psicológicamente estable, pero el psicofármaco no cura el problema de salud mental que tenga la persona, lo cura la psicología, el Claro. empezar a acomodar los libros en la biblioteca, por así decirlo, en la cabeza. Este, pero hay mucha gente que vive su vida tomando psicofármacos y con esta cultura del ay, te duele la cabeza, tomate el que empieza con T. Te duele los brazos, tomate el actor. No, no No, decimos no, más. no, 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 no hacemos publicidad No le damos gratis. publicidad a nadie. Si quieren poner plata para la campaña, bueno, es Ahí es bienvenido. otra cosa. No, 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 no. Mejor no. Mejor nos Bueno, seguimos bancando solites. nosotros Mejor. para lo que es el abordaje de los consumos de población travesti, trans y demás, necesitamos ayuda para tener lugares. Así que Bien. contáctenos. Dale, Tres dale. preguntas de la gente y vamos ya, porque la última se engancha con el tema de la religión. Bien, Exacto. acá Pandy New pregunta, ¿para todas las drogas es lo mismo cannabis o cocaína? Todos los días, si yo tomo y consumo y todos los días, ¿puede ser que no sea un consumo problemático? ¿Da lo mismo cualquiera de las drogas? Él específicamente pregunta esto. ¿Cannabis o cocaína? ¿Da lo mismo? A ver, eh, yo te podría dar vuelta a la pregunta para responderla diciendo que en dos personas distintas, una misma droga no pega de la misma forma. Así que no podría respondértela porque hay personas que tienen enfermedades de base y el cannabis las ayuda. Hay personas las cuales no tienen ninguna enfermedad de base y el cannabis no es que les es perjudicial, porque no hay ningún estudio que refiera que es perjudicial, pero muy depende de cada organismo, ¿sí? Mm, Obviamente, si vamos a hablar de los valores porcentuales de la droga, de lo que concierne a la sustancia psicoactiva, no es lo mismo una planta natural que la cocaína, que si bien viene de una planta natural, tiene todo un bien, proceso químico de tratado, así que no, bien. no sé si la respondí. Fui bastante complejo para responderle. Que pregunte de vuelta si no quedó claro. Sandrina, más que Exacto, una pregunta, hace un comentario y dice, me tranquilizas un poco, mis hijas consumen un porrito cada tanto y yo tiemblo. exacto. ¿Qué le Una, podemos...? una, una cosa que le quiero sumar a eso, porque las personas que no solamente desde la religión, sino voy a ser muy malo con esto que voy a decir, desde la gerontología del abordaje de los consumos, de Ujú. esos dinosaurios que todavía existen en la Tierra, estilo Feynman, por ejemplo, que, Ugh. que demoniza constantemente el consumo de sustancias, hablan siempre de la carrera del consumo. Y eso es más falso Es un mito. que Si empiezo con marihuana, después no paso a cocaína y heroína y... si vos sos una persona experimental que querés experimentar, lo vas a hacer, pero no existe
una codependencia respecto de una sustancia hacia otra. Eso es un mito más grande que cura bueno. Bien, y acá Nacha dice, y acá entramos en lo que nos ocupa, ¿la religión puede ser un consumo problemático? Ya que muchas veces pertenecer a una religión cambia la voluntad de las personas y modifica su comportamiento. Qué buena pregunta. Puede ser un gran daño psicológico. Este, y la verdad que sí, o sea, porque consumís un dogma, consumís los valores, entre comillas, que te inculcan y consumís un relato, ¿sí? Y la verdad que hoy en día estamos viendo, al menos las personas que militamos derechos humanos y diversidad, cómo día tras día estas personas que militan ese discurso, espera que tengo que desenchufar el teléfono porque se está sobrecalentando, me acaba de avisar, no quiero que se me explote el teléfono, que lo Por tuve que favor, comprar si no voy nuevo a porque me lo... pensar, ¿Qué? voy a pensar que soy yeta, Sí. que hablas conmigo No, y ahora te explota el teléfono, por favor, ¿Contamos o no contamos la anécdota? No, no la contemos. no la Bueno, contemos, que quede así. que quede la duda. Claro, ¿En qué estaba diciendo? Me perdí con esto que dije. la religión, que Ah, puede ser, este consumo de estos dogmas, de estos discursos de odio y demás, los estamos viendo en cuestiones que ya parecen psicopatológicas, de gente que repite discursos antivacunas. uy, ¿lo perdimos? ¿Ustedes lo ven? ¿Lo ven y lo escuchan? ¿Alguien que me diga por el chat si lo ven y lo escuchan y soy yo? ¿O se le cortó? Uy, 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 uy. Bueno, vamos a mandarle de vuelta la invitación a ver qué pasa. ¡Qué barbaridad! A ver. Lo nombró Feynman y ya está, ¿vieron? Hay cosas que no se tienen que decir durante un vivo. Le explotó el celular. Vamos, vamos. Bueno, igual no se preocupen porque ya dijimos que este va a ser el primero de varios vivos que vamos a hablar sobre este tema porque es súper complejo, súper rico. Hay un entramado de cosas y además hay un montón de dudas, hay un montón de miedos y demonios dando vueltas con el tema de las adicciones y los consumos, la problematización de los consumos, así que no va a ser el último vivo que hagamos con Fer, seguramente lo vamos a repetir rápido, pero quiero saber qué le pasó, a ver, mientras, a ver si está en WhatsApp. A ver, acá dice que está esperando que se conecte. A ver, vamos a ver si le mando de vuelta la invitación. Es una pena porque estábamos justo ya metiéndonos en lo más álgido de la cuestión. No lo veo conectado tampoco por WhatsApp. Se habrá quedado sin internet. Si no, bueno, podemos... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estamos, ¡Qué susto!
Susam lo decía, ya puede fallar, puede fallar. La culpa es tuya que lo nombraste a Esperemos, Feynman. sí, fue eso, fue Jetta. Fue Jetta, Esperemos que no se estalle esto porque está nuevito, así que, por favor. eh, Bien. ¿querés repetirme la pregunta o la pregunta que seguía? Bien, Porque ya nos habíamos metido con el tema de la religión y yo en la introducción decía esto de que la mayoría de nosotros nos imaginamos, ¿no? Que hay un entramado de subsidios y de plata que es lo que más interesa. Y bueno, vos fuiste deslizando algo, pero que quisiera meterme en eso, ¿no? Hay subsidios, son jugosos como digo una porque soy yo la que habla en este momento, una se imagina. ¿Es tan así o estoy totalmente equivocada? mira, casi el 90% de las comunidades terapéuticas dependen de instituciones religiosas, la mayoría ligadas directamente a, a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Eh, Hay muchas también que dependen de lo que es la religión evangélica. Mayoritariamente las que son evangélicas suelen estar en este ámbito de lo que sería ilegal en realidad, pero que lo vemos. Yo creo que si alguna persona de las que está conectadas, dígame si en la calle alguna vez vio alguno de estos carteles que dicen salí de las drogas, te salvamos de las drogas, como si la droga fuera un sujeto que te está atrapando. Bueno, esas instituciones, granjas, mayoría y demás, suelen ser evangélicas o católicas. Pero la mayoría de las católicas está dentro de lo que es lo legal. Ahora, lo que Igual no me preocupa está, porque estás diciendo la mayoría de las católicas están dentro de lo legal. No todas, pero bueno. exacto. Bueno, a ver, porque una granja no puede estar legalizado. Eso dentro de lo que es la ley de salud mental y adicciones no puede haber granjas. Este, ¿Y por qué funcionan? y no sé, tenemos secretarías rectoras en materias de esas cuestiones que son de parte del Estado, así que deberían de clausurarlas. Ujú. Mucha gente que sale a defender estos discursos dicen, con la ley de salud mental y adicciones quieren cerrar las comunidades, quieren cerrar los espacios y demás, y la realidad no es esa, la realidad es que se quiere cerrar los espacios que no están adecuados a un tratamiento, ¿sí? Los espacios que tienen actitudes infrahumanas, que tienen a la gente puesta en habitaciones muy pequeñas, mucha gente, de hacinamiento, todas esas cuestiones son las que hay que, porque cada persona que entra en una comunidad terapéutica es una beca, ¿sí? Es Ujú. un subsidio particular, o sea, la institución recibe un subsidio institucional y aparte recibe un subsidio por cada persona que ingresa. ¿Sí? O sea Entonces, que el negocio sería por cada persona que ingresa y que permanece. O sea que el negocio sería cada vez tener más gente y que nadie se cure, porque si se curan no, y se van. ahí hay un doble negocio. Si usaran el modelo de abordaje y de tratamiento que se usa actualmente, que es tratar a las personas en su contexto y en su relación con las sustancias, y que logren recuperar la intención de tener un proyecto de vida, la persona no volvería a necesitar de un tratamiento. Ahora, como el modelo que utilizan es un modelo que oscila, nosotros desde el abordaje lo llamamos el modelo médico hegemónico o el modelo psicosocial, que son dos modelos que empezaron a usarse entre el año 61 y el 89 con el consenso de Washington. Son modelos que tratan como principal sujeto a la droga y Ujú. como víctima de la droga a la persona, ¿sí? Entonces, el discurso que te encontrás, había abierto un video para pasar el audio, aunque sea, de una persona que es profesor de materias que tienen que ver con abordaje de consumos, no voy a decir el nombre, este, que fue en su momento adicto recuperado,
Él se pronuncia así. Yo odio que las personas se digan que son adictos recuperados. Sos una persona. Si pasaste una adicción o un consumo, es otro tema. Y él habla de que en su momento empezó a consumir porque el diablo se le apareció con cocaína y él no supo respetar la tentación hasta que Dios, escucha esto, porque es muy, te estoy diciendo lo textual, hasta que Dios le iluminó la luz de su casa, la casa, mucha gente que está acá seguramente va a saber de quién estoy hablando, porque es conocido, ya editó 2 libros, todo, y habla en la televisión y demás. Y la casa que le iluminó era el Borda, donde estuvo internado varios años. Y él le llama su casa a eso. Y Dios lo iluminó a eso para poder sanarse. O sea, si Dios hace esas cosas, la verdad, me quedo con el diablo, porque te Sí, para que, regalo, te si Dios, regalo pasar 2 años internado en el Borda, eh, preso, pero bueno, mira, ahí Cristina Rastelli es una de las personas que sabe de quién estoy sabe. hablando. Sole Vela No lo voy a dice, decir. no sé si alguno lo vio, pero en Crónica Gastón Pauls hace un programa que se llama Seres Libres, con un discurso súper religioso, drogas igual demonio. Exactamente, sí. Esa es la política que logra. La mayoría de los secretarios de Estado que estuvieron a cargo de la Cedronar fueron impuestos siempre por la catedral del arzobispado, creo que es. En esto sí tengo media ignorancia, en esto me vas a ayudar más vos. La catedral es el arzobispado de El Buenos Aires. arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, exacto. Entonces le Sí. dije bien. En este momento, los que pone ahora, los pone Poli. Antes los ponía Francisco, a.k.a. Bergoglio. Entonces siempre vienen de ese lado. Y siempre que pueden bajar subsidios para meter estos mensajes religiosos en la televisión y demás, lo hacen. Lo de Gastón Pauls es paupérrimo el mensaje que da. Me parecía un excelente actor, me parecía, porque la verdad que ahora dejo la actuación por negocios que le dejan más plata, pero bueno, cada uno tiene su elección. Volvé a esto de que las personas que ocupaban la cabeza de la Me gusta mucho el secretaría, mensaje de Nacha que dice, perdón, sí, soy muy interactivo con esto, los creyentes, ay, se me va. Los creyentes no deberían abonarle de sur si Dios tiene la facultad de iluminar. Luces para todos. Sí, la Nacha verdad que lo sí. dice porque el año pasado le cortaron la luz, cada 2 días le cortaban la luz. Por eso, ella de celosa. No quiero, no No, bueno, pero con este quiero discurso de que Dios ilumina, 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 bueno, con lo cara que está la luz que lo paguen los católicos, porque sí. nos la están cobrando a todos. Dijiste así como al pasar, ¿no? La persona que ocupaba la cabeza de la Cedronar fue siempre puesta por ¿cómo el arzobispado de Buenos Aires? ¿Cómo es esto? Un motivo Exacto, más para sí. pedir la separación de las iglesias y el Estado, ¿verdad? Sí, sí, ¿Qué justificación? a excepción de la última, que sería hipócrita si no lo dijera, a excepción de la última que la pusieron otros espacios que también lucran mucho con el tema de consumo, que son algunas organizaciones sociales, todos fueron puestos por el arzobispado. Y de hecho, en el año 2014 pusieron un cura, pusieron un cura con una historia muy, muy turbia, este, que vamos a dejarla ahí. Pero el cura Molina, que fue un cura que desguazó la Cedronar, por así decirlo, fue Ujú. puesto directamente por Poli, es uno de los claros ejemplos. Después el resto también, todos. León dice, es que la forma más simple de dejar una adicción es reemplazarla por otra, incluso si está el temor al más allá de la muerte. Claro, te cambian
ese consumo problemático por un Exacto, consumo sí. problemático Bueno, que sería la yo religión. te retomo el segundo negocio que te estaba diciendo, del tema Sí. de por dónde también hacen que el ingreso sea mayor. Cuando te hablan de este discurso de que la persona es víctima de la droga, porque la droga atrapa a la persona cuando sale del tratamiento, obviamente va a volver a recaer, porque la persona como si no fue, y acá voy a hacer una salvedad, no fue espiritualmente fortalecida Ujú. para salir y retomar su vida y su proyecto de vida. Le simplemente acudieron al milagro, a los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, que también te hablan de Dios y de los seres supremos y todas esas cosas que la verdad es Estoy bien. enajenante. Hay una pregunta al respecto en el chat y dicen si Sí. tienen relación con las iglesias, Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos, o es solo, digamos, el discurso. ¿Hay una relación No, institucional de...? hay una relación institucional y hay una relación que le genera ingreso a la iglesia, que es que, no sé si todos lo saben, pero Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos le tienen que pagar el alquiler a las iglesias para hacer uso de su lugar. Uno pasa por una iglesia, ve el cartel de Alcohólicos Anónimos y dice, le voy a dar dos ejemplos para que quede claro. Ve el cartel de Alcohólicos Anónimos y dicen, ay, qué buenos que son en esta iglesia que a la persona con problemas de consumo le dan el espacio para que pueda hablar. No, le alquilan el espacio a Alcohólicos Anónimos. Y otro ejemplo que tengo para dar, que hoy lo vi en persona y la verdad me enajenó, eh, hoy estuve por Belgrano, antes de venir para acá corriendo para hacer este hermoso vivo, y en la Catedral de Belgrano veo una fila larguísima de gente en esa iglesia La Redonda de Belgrano, de Capital Federal. Sí, sí, sí. Y me quedo viendo para qué era o sea, estaban entregando comida, porque veía gente que salía comiendo. Y digo, qué bueno. O sea, qué bueno que hagan esas acciones. Y de repente veo que era comida que la estaban entregando del VAP y Desarrollo Social de la Nación. O Ujú. sea, por todos lados vemos cloacas. O sea, levantás una baldosa y ves que te sale una cucarachita con el manto Sí, sí, sí. de Dios. No te podés descuidar. Nacha Exacto. pregunta, cuando cambian una sustancia ilícita o no ilícita, ¿no? Me imagino que un consumo problemático, digamos, por una religión que los somete, ¿es correcto decir que cambiaron de dependencia? Es muy difícil decir que si una persona ya está en un estado de dependencia, que también esos son modelos de abordar los consumos antiguos, si está en una dependencia está casi en lo que es una adicción, entonces no es que se puede cambiar de una adicción a la otra. Pero tienen un discurso y un dogma tan fuerte que hasta han hecho otras cosas que van también en contra de la ley de salud mental, como por ejemplo los procesos de conversión, de decir que sanaban a las personas homosexuales y demás, y personas compraban ese discurso y salían a decir, me sanó la iglesia de mi homosexualidad. Ujú. Entonces, eh, es muy fuerte está muy bien preparado el discurso que tiene. Y Yo la, lamentablemente acá tenemos muy arraigado esto. Podemos hablar de que Capital y Gran Buenos Aires y que gracias a Dios, no mentira, y que gracias a la militancia está muy fortalecido el tema de la campaña, pero es necesario que las provincias y demás tengan esta fortaleza de empezar a luchar porque no podemos seguir que todo dependa de la iglesia y que dependan de los dogmas de la iglesia y que los derechos de las personas dependan de los dogmas de la iglesia. Eso es sí, imposible. acá en Capital y Gran Buenos Aires estamos en una situación de privilegio, si se quiere, porque Ah, las garras de la Iglesia Católica y de las evangélicas también no son tan poderosas como en ciudades y pueblos del interior, que realmente la militancia la pasa muy mal, también debemos exacto. decir. Sí.
obvio. persecuciones, es muy, Sí, muy, muy jodido militar en algunos lugares. Así que también, por bueno, eso siempre llamamos a que militen también en las provincias, en sus ciudades, en sus pueblos, porque la unión hace la fuerza y cuanto más seamos, mejor es. no miremos con recelo la militancia de Buenos Aires y de Cava, sino que tratemos de pedir ayuda y fortalecer la militancia del interior, que es necesario, porque ahí es donde está más, a ver, todas las cuestiones que pasan en el Senado es porque de las provincias conservadoras que están dominadas por el poder de la Iglesia, no dejan a los senadores que voten libremente o a conciencia. Entonces hay que fortalecer esto. Pero bueno, volviendo al tema de los consumos, el tema que nos aboca, está esto. Las personas que salen de esas comunidades salen frágiles mentalmente ante la vida y tienen un gran porcentaje, te diría un 80% de probabilidades de una recaída y volver a tratamiento. Ujú. Entonces es una vuelta de ingreso de subsidio a las comunidades terapéuticas. Claro, es una rueda, un negocio que no deja de dar fruto. Exactamente. Sí, sí, sí. Además de la Iglesia Católica, que dijiste que tiene el 90%, casi el monopolio, y las iglesias evangélicas, ¿hay alguna otra institución religiosa que esté metida en el negocio? Lo voy a decir así crudamente. Que tenga nivel de relevancia, no. Este, porque hay espacios, a ver, la comunidad travesti trans es una comunidad, por ejemplo, que se enlaza mucho con lo que es el umbandismo, no por una cuestión de la religión en sí, que es una religión ancestral, sino porque es una de las pocas religiones que las acepta con su identidad de género. Las acepta a las mujeres como Mai y a los hombres trans como Pai. Y en los pocos lugares que tienen centro de tratamiento que refieren al umbandismo, son bastante respetuosos de las identidades, no tan así de los modelos de abordaje de tratamiento, que es algo que hay que empezar a tratar de actualizar. Hernán Hernández Lu pregunta, ¿cómo trabajar desde otra perspectiva en el abordaje con alguien que cree que Dios fue quien lo ayudó a iniciar su recuperación? ¿Cómo trabajar con? ¿Cómo trabajar desde otra perspectiva en el abordaje con alguien que cree que Dios fue quien lo ayudó a iniciar su recuperación? Difícil. Y sí, si esa persona no cree en sí misma, es muy difícil empezar si vos crees que todas las cosas que te pasan en la vida son por milagro divino, también facturarle las cosas negativas, al milagro divino. Porque no es que tenés dos centros de facturación, las cosas malas que te pasan son de abajo, del infierno, y Sí. las cosas buenas de arriba. Seamos con una justa vara para las dos cosas. Contame un poco del laburo que hacen en la Secretaría. Nosotras y nosotres empezamos a trabajar de todo lo que es el abordaje de los consumos problemáticos en nuestras poblaciones, en la diversidad sexoafectiva, en las vinculaciones sexoafectivas y sobre todo en las poblaciones travestis, trans y no binarias. En el año 2015, desde la Federación, en conjuntos en su momento con la CEDRONAL hasta principios del año pasado que se dieron de baja los programas estos en la Cedronar. En ese momento se crea la Secretaría de Abordaje de Consumos de la Federación y lo que hacemos es tratar de cambiar el paradigma, que el paradigma desde el psicoanálisis, desde la medicina clínica, desde todas las variables que ocupan la interdisciplina, tienen una mirada muy binaria, una mirada muy heterocisnormativa, y la verdad es que cuesta muchísimo hacer que puedan darle un espacio a una persona de la diversidad sexual y mucho más a una persona travesti, trans o no binaria, que son personas que tienen prevalencias de consumo muy alto,
por el nivel, viste lo que hablábamos antes, que uno no consume porque quiere, cuando es un consumo problemático. Si es un consumo recreativo, sí consume porque quiere, pero si es un consumo problemático, no consume porque quiere, porque tiene problemáticas de vida. Y las personas trans, todos, todas y todes, sabemos que no tienen acceso al trabajo, a la educación, no tienen acceso a la vivienda, tienen que vivir sí o sí de la prostitución o trabajo sexual, y todas esas variables llevan a tener que depender de un consumo, ¿sí? Eh, por una cuestión de supervivencia más que nada. Si vos tenés que salir a la calle a las 3 de la mañana, que tu cuerpo sea un objeto de consumo, o sea, un objeto deseable, no puedes salir vestida de monja porque no te va a levantar nadie, a menos que alguien tenga algún fetiche con las monjas, tenés que salir con poca ropa, tenés que aguantarte la violencia de la policía, tenés que aguantarte la violencia de los clientes que te tiran del camión andando para no pagarte, o de los que quieren, te pagan más para consumir con ellos y demás, sí o sí tienen que consumir. Ahora, ¿qué realidad tenemos del otro lado? Por esta realidad que te decía de que nosotros tenemos que convivir en este abordaje con un 90% de dispositivos religiosos, tenemos la realidad de que los dispositivos no están preparados ni capacitados para recibir a una persona trans. Si es una persona trans masculina, el dispositivo te la recibe, pero te la recibe y la interna en los mismos pabellones o habitaciones que internan a un montón de varones cisgénero que están en abstinencia sexual, y el varón trans mayoritariamente es un varón con vulva. Entonces, corre peligro de violación, corre peligro de abuso, de violencias y demás, y en las comunidades terapéuticas tienen esta cuestión que también es nefasta, sobre todo posterior a que se haya aprobado la ley de abortos, es nefasta, que si una persona por un abuso comunidad terapéutica, dentro de la comunidad terapéutica, o una relación consentida, queda embarazada, si manifiesta intenciones de aborto, es expulsada la persona gestante de la comunidad terapéutica. Esto en las Mira qué comunidades bonito. terapéuticas mixtas, sí, en las comunidades terapéuticas mixtas o en las que son de varones y ingresa un varón trans gestante, la persona gestante es expulsada de la comunidad. El machirulo que No, fue de para otra nada. parte, Todo es abuso, para nada. ¿no? Exacto, como pasa con los abusos de los curas. Que quiero decirlo porque lo puse en las historias, y me gusta nombrarlo porque es una lucha muy fuerte que se está teniendo en el territorio donde vivo, que es toda esta charla, dedicársela a las chicas de Basta de ASI, basta.de.asi, de abuso sexual infantil, son unas chicas que fueron víctimas de violación por un cura de acá de Caseros, de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, y que están tratando desde la defensa de sacarlo de la cárcel, un cura que, bueno, cometió un montón de atrocidades, un montón de violaciones, y la iglesia, como siempre, lo mantiene Por impune. supuesto. Así que a las chicas de Basta de Asi, síganlas en Instagram, que Un necesitan difusión abrazo, porque los medios es como que la silencian. un abrazo muy fuerte y lo que podamos hacer para difundir, que se contacten con nosotros. Nos quedan solo unos minutitos, nos quedan solamente 6 minutos. Así que yo primero me quedé con algo que pasó en el chat con Sandrina de vuelta, porque nos responde que a ella le da miedo porque si fuera ella la que consume ese porrito, quedaría pegada. Entonces a mí me gustaría, yo sé que íbamos a hablar más de la religión, qué sé yo, pero hay como mucha preocupación por las personas queridas y me gustaría, no sé, que les diga que a esas personas que nos están mirando, ¿cómo pueden detectar verdaderamente si hay algo un problema, un consumo problemático, algo ¿qué pueden hacer? Para darse cuenta, ¿cómo se dan cuenta? Que se fumen un porrito todos los días no necesariamente quiere decir que tienen un consumo problemático. ¿Cuáles son No, para las nada. maneras como Xadre, por ejemplo, que vemos que
nuestra hija consume. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, ¿Qué a hago? ver, ahí estamos creo que vamos a tener que hacer una hora más de vivo porque no llegamos No con la llegamos. respuesta. Como padres, la realidad es que las personas menores de edad, todo consumo de sustancia psicoactiva es consumo problemático. Bien, Eso hay que decirlo. Por más de que sea un porrito, si sos menor de edad, es un consumo problemático porque tu sistema neuronal todavía no está desarrollado. perfecto. Entonces, si consumís cualquier sustancia psicoactiva, hay que problematizarlo. Si sos un sadre y tenés un hijo cercano a los 18 años, sí, o cercano a los 18 años, y sabés que van a ser previas y demás, y querés tener un control más saludable, lo que nosotros sugerimos, por ejemplo, es el tema de las previas saludables, que son previas que se realicen dentro de la casa, que les padres pongan en la casa para que las personas puedan asistir y que haya comida, que haya agua, que haya jugo, o sea, que tomen el alcohol que van a tomar, porque no, si les careteas el alcohol, salen de la casa, se Sí, van a la esquina, lo compran y lo toman. Entonces, que puedan tomar, pero comiendo, tomando líquido de por medio. Cuando uno toma una cerveza y siente sed y quiere tomar otra cerveza, la otra cerveza no te va a hidratar, porque el alcohol deshidrata, ¿sí? El tema del alcohol es algo que es muy fundamental ponerlo en la agenda porque es algo que no se habla. Se habla siempre del porro, de la cocaína. El alcohol es la mayor sustancia de consumo a nivel nacional. Te veo que estás mirando para el costado, ya se nos acaban los minutos. termina, cerrá. Nos quedan 3 minutos, pero no quiero que te corten. Cerrá. Bueno, así que bueno, nosotros dentro de la Secretaría, para cerrarlo, tenemos un grupo de pares para personas de la diversidad, para población travesti trans y para personas que convivan con VIH, que son personas que también son discriminadas del sistema, que estén atravesando cualquier problemática de consumo o que estén atravesando cualquier vulnerabilidad psicosocial. Hoy en día el tema del suicidio y demás, con el tema de la pandemia y la crisis y demás, está muy fuerte. Así que pueden contactarse a juntesalapar.adm@gmail.com, juntesalapar.adm@gmail.com, y ahí van a tener un grupo de profesionales que supervisa el grupo y una ayuda de parte nuestra para conectarlos con dispositivos y demás. Y me encantaría que podamos seguir, porque nos quedó más del 90% de las Sí, preguntas. todo. Prometemos hacer otro muy pronto. Cuando vos quieras, Dale. cuando Sí, la seguro. campaña quieras. Sí, yo no lo decido, pero, pero yo Yo estoy a disposición. estoy segura de que toda la militancia va a querer hacer otro vivo porque es un tema muy complejo y que más allá de que quizás no estemos atravesando personalmente este tema, seguro conocemos a alguien que tiene una situación y está bueno saber también cómo tender la mano, ¿no? Exactamente, sí. Y cualquier duda, consulta o algo que tengan, todas nuestras redes son consumos FALGBT, come larga, consumos FALGBT en Instagram, Facebook, Twitter, toda la red que se te ocurra, y en nuestro mail es consumosfalgbt@lgbt.org.ar por cualquier duda que tengan de los cursos que damos, de la asistencia que brindamos y demás, que muchas veces terminamos supliendo al Estado, que eso está bastante mal, porque el Estado tendría que estar presente en Ni estas las cosas. religiones, ni sí, el Estado. Eso lo vamos a hablar en el próximo vivo, seguramente. Exactamente, sí. Muchas gracias a Quedamos. todos, muchas gracias Fer, la verdad, súper claro todas las explicaciones. Esto queda acá en Instagram, queda en Facebook, después se sube a YouTube. Cualquier cosa se comunican con la Secretaría, se comunican con la campaña, hay que militar. Muchas gracias Fer, muchas gracias a Exactamente. todos. Súmense a militar y súmense con los pañuelitos naranjas. Siempre. Chao gente, Gracias. gracias por Chau, estar. chau.